directivos, docentes y de investigación en la Escuela Normal de Especialización, doctor Roberto Solís Quiroga, de la CDMX. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. No traigo presentación, lo hablaré así, porque pues, estaba platicando con algunos ingenieros últimamente y la tendencia actual en el desarrollo de software y el uso de tecnología ya no va a ser el uso de pantallas. Es más, dentro de muy poco ya no vamos a utilizar celulares ni presentaciones, sino ahora es la narrativa, ¿no? Desarrollar capacidades de escucha. De hecho, si nosotros miramos los celulares, miramos ahora las series, las películas, son muy narrativas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a desarrollar esas habilidades. Obviamente tiene una tendencia absolutamente de mercado, ¿no? ¿Para qué? Pues para que podamos consumir, ¿no? Escuchando, a la vez que podemos hacer otras muchas acciones en el mundo capitalista neoliberal. Y precisamente en ese mundo, que es un mundo de postcapitalismo de datos, según lo han llamado un autor coreano que seguramente ustedes conocen, que se apellida Han, ¿no? Valerio Byung-Chul Han, y otra autora que se apellida Zuboff, que han hablado de una sociedad infócrata y una sociedad de capitalismo de datos o de control por medio de los datos. Es una sociedad que está inserta en el momento de la cuarta, quinta y sexta revoluciones industriales. ¿Qué tiene que ver esta revolución que se ha llamado la revolución de los datos, donde los datos son la mercancía más importante? Pues tiene que ver nada más y nada menos con eso, que hoy en día los datos tienen un valor que a veces nosotros no le damos, un valor importantísimo que resultan ser, como en su momento se acuerdan, la fiebre del oro, ¿no? La fiebre del petróleo. Hoy en día hablamos de la fiebre de los datos. Y las grandes empresas transnacionales recaban y utilizan nuestros datos con nuestro permiso para hacer negocios, para marcar tendencias, para múltiples asuntos, ¿no? Eso es, o se llama Big Data. Esa tecnología está relacionada con otras tecnologías, como es la máquina que aprende, el Internet de las cosas y evidentemente la inteligencia artificial en todas sus manifestaciones. Hoy en día se ha hablado de la inteligencia artificial generativa, pero hay otras. Por ejemplo, la inteligencia artificial que se llama agéntica, que es hacia allá donde vamos, ¿no? Que es la inteligencia artificial que por sí misma tome decisiones. Hasta ahora, la inteligencia artificial nos da un resultado, o la manera la generativa, nos da ideas a partir del conocimiento existente. Pero el temor, e inclusive ya en Japón sucedió, es que la inteligencia artificial por sí misma, o los modelos de inteligencia artificial, o del lenguaje, ¿no? Del lenguaje de la inteligencia artificial, por sí mismos generen acciones, digamos de manera autónoma, ¿no? Y hacia allá vamos. Entonces, en ese mundo, que es un mundo de la nube, un mundo en el que nosotros vivimos en la presencialidad y en la virtualidad, pues hay riesgos de seguridad, múltiples riesgos de seguridad. Los que fuimos usuarios de internet hace unos años, nos encontramos que había los famosos troyanos, los virus, ¿no? Etcétera, que entraban a través de nuestros dispositivos. Bueno, pues esos riesgos han aumentado y han llegado, por ejemplo, a situaciones de desarrollo de otros delitos cibernéticos que están considerados en los códigos penales, tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal Local. Y aunque estamos en un foro de educación, es importante conocer el derecho y las posibilidades que da el mundo jurídico en la comisión de delitos, en este caso de delitos en la nube o en lo cibernético. Más en una cultura o en una realidad donde hoy actuamos en una realidad metaversica e híbrida. Hoy estamos aquí presencial, pero inclusive lo que estamos haciendo hoy aquí se está recabando a través de datos. Entonces nosotros, ya hablando en las instituciones educativas y de allí la investigación, en las instituciones educativas, inclusive la guía operativa actual, si ustedes la revisan, ya incluyó algo relacionado con ello, con la transparencia y la protección de datos. Tendríamos que ser conscientes de los riesgos que existen para quienes tenemos datos, ¿no? Para quienes poseemos datos de las personas y la obligación de protegerlos, tanto como sujetos tenedores de datos, en caso de particulares, como sujetos obligados a la protección de datos, en caso de los sujetos públicos, en este caso las instituciones públicas. Entonces eso trata la investigación.
¿Cuáles son los mecanismos que usamos en las normales, en este caso en la normal de especialización, pero se puede llevar a todas las normales, o en las instituciones de educación superior respecto de la protección de datos personales de nuestras o de las personas, que son las personas que tienen derecho a la protección de datos, si es que realmente estamos utilizándolos o si realmente los conocemos o cuáles son las percepciones? Entonces diseñamos una investigación de corte hermenéutico analógico. ¿Por qué hermenéutico analógico? Bueno, pues porque la hermenéutica nos permite conocer de manera amplia cómo es, y es una palabra interesante, el dispositivo a partir del cual opera la protección de datos en las escuelas normales. Y entonces nos encontramos varias cosas, ¿no? Ya lo hemos reportado en otras ocasiones, pero nos hemos encontrado varios asuntos. Es importante la investigación porque pues nos ayuda a pensar, ¿no? Si nosotros como docentes, como investigadores, pero no solamente nosotros, nuestras autoridades, ¿no?, nuestros administrativos, los departamentos de control escolar, etcétera, todos aquellos que manejamos datos, ¿qué tan vulnerables podemos estar a una demanda o a una acción jurídica en caso de que alguna de las personas que son sujetos de derechos de datos puedan reclamar por algún derecho, por ejemplo, ARCO, ¿no? Acceso, ¿cuál es el otro? El asunto de la rectificación o corrección, la oposición. Las personas tienen derecho a que sus datos se protejan. Las personas tienen derecho a negar o aceptar el acceso a sus datos. Las personas tienen derecho, de acuerdo a la ley, a que sus datos estén protegidos e inclusive a que sus datos se corrijan. Y quien no lo haga en el caso de una persona que es un sujeto obligado a la protección de datos, pues puede incurrir no solamente en una falta administrativa que está regulada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también puede incurrir en un delito del orden penal. Y esto es interesante porque la mayoría de nosotros no conocemos cuáles son esos derechos, no conocemos los alcances de esos derechos. Entonces hay varios tópicos que habría que considerar. Por ejemplo, lo que ya decía, los derechos ARCO. Todas las personas tienen derecho a acceder cuando quieran y a negar el acceso a sus datos, a que estos sean rectificados a través de solicitudes específicas, a que estos sean cancelados, es decir, ya no quiero que tengas mis datos, ya no quiero que los uses, tengo derecho, y también a oponerse a cualquier tipo de tratamiento de datos. Esto como aplica no solamente en procesos administrativos, en procesos docentes, sino también de investigación. Cuando nosotros realizamos una investigación educativa, por ejemplo la que plantea el doctor Eusebio y la doctora Laura, necesitamos garantizar, ¿qué es lo que dijiste, doctor? Garantizar que se protejan los datos de las personas, ¿no es cierto? No podemos compartir los videos en virtud de que no se les ha preguntado a las personas sobre el ejercicio de estos derechos. Entonces, cuando hacemos una entrevista, cuando nosotros recabamos datos de las escuelas, datos de las personas, entonces estamos poseyendo datos y por tanto tenemos la obligación de protegerlos. Tanto los datos personales, que son los datos como el domicilio, el nombre, el CURP, etcétera, como los datos sensibles, los que tienen que ver con alguna situación particular de las personas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en los programas de tutoría, en las normales, que es lo que estuvimos acá. ¿Cuántos datos personales sensibles recabamos a través de los programas de tutoría? Y a veces en los programas de tutoría no los protegemos adecuadamente, ¿no? Y se andan compartiendo por las normales y todo el mundo conoce, de que fulano de tal, fulano y esto y el otro. Entonces ahí se está incurriendo en una falta que puede llevarnos a una sanción como servidores públicos. Entonces investigamos esto y nos dimos cuenta de varios asuntos. Primero, nos dimos cuenta que la DGNAM sí tiene una serie de normas y una serie de documentos, todo lo tiene en el portal de transparencia, inclusive el aviso de privacidad. Y no solamente la DGNAM, también la Administración Educativa Federal de la Ciudad de México. Nada más que muchos de los encuestados, estudiantes, docentes administrativos, no conocen la existencia de esos asuntos. Y dicen, nos mandan correos todo el tiempo, sí, pero no los conocen, ¿no? Por tanto, no los conocen, por tanto, no los aplican o los aplican parcialmente. Por otro lado, no solamente que no se conocen esos mecanismos que sí existen, sino que también no se conocen las obligaciones que tienen las diferentes áreas, docencia, investigación, difusión, ¿no?
los diferentes departamentos que manejan, por ejemplo, uno de los más importantes, control escolar, no hay un conocimiento pleno, no obstante, existen los correos electrónicos donde está toda esa información. Entonces, eso no es decir, venimos a exhibir que no es nada más de allí, porque en otras investigaciones de otras universidades también sucede lo mismo. Es decir, existen los datos, pero no hay una aplicación en el ejercicio cotidiano de las normales. Y parte del desconocimiento. Entonces, eso nos lleva a ciertas conclusiones. Voy a ir cerrando porque ya se me va acabando el tiempo. ¿Qué conclusiones tenemos? Uno, que sí existen los mecanismos de protección y sí existen los documentos. Es decir, la norma sí existe. Está ahí presente y además hay un portal muy completo que inclusive tiene las solicitudes de derechos ARCO. Entonces, sí existen. Existen los avisos de privacidad en las escuelas normales. Cuando nos mandan un formulario, nos mandan el aviso de privacidad. Solamente que la mayoría de los avisos de privacidad no están completos. No en general, sino algunos de los particulares no están incluidos o no están completos, no están adecuados a la norma. Y lo último es que a veces cuando mandamos nosotros o se mandan formularios por parte de las áreas de investigación o cualquier otra área o departamento, no se incluyen leyendas sobre la protección de datos, sobre aviso de privacidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos indagar más. ¿Para qué? Para establecer procesos formativos que lleven a los diferentes actores, sujetos obligados de la DGNAM, de la Administración Educativa Federal, de las normales, de las áreas, de los departamentos, a conocer perfectamente estos derechos. ¿Para qué? Para protegerlos, no a las personas que tienen los datos, sino a los sujetos que son los sujetos de derechos de esos datos. ¿Por qué? Porque este desconocimiento o esta práctica eventualmente podría vulnerar ese asunto. Y en un mundo de ciberseguridad, por ejemplo, el no proteger adecuadamente los datos con los mecanismos de protección de datos físicos o cualquier otro mecanismo que la ley establece, podría eventualmente generar que estos datos se conocieran o que estos datos fueran vulnerados en la red, o que estos datos podrían dar lugar a la presencia de delitos o de faltas, como puede ser la suplantación de identidad u otros delitos. Solamente esta investigación obviamente la estamos desarrollando, pero nos parece muy importante, sobre todo en las prácticas éticas de todas las áreas, pero en particular de la investigación en educación. Muchísimas gracias.